Hola, hola. Aquí estamos ya con la clase número 3 de Derecho Procesal Constitucional. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la naturaleza y sus sectores del derecho procesal constitucional. Vamos a comenzar un poquito hablando de teoría general del proceso. El derecho procesal surgió en Alemania entre los años 1857 y 1856. Tuvo origen en una polémica en una academia entre dos profesores de derecho romano que impartían clase en diferentes universidades. Uno se llamaba Bernard y otro Theodor, en la antigua ciudad de Königsberg. Estos otros autores ubican su nacimiento 10 años después de la aparición del libro de las excepciones y los presupuestos procesales de Oscar. ¿Cuál es su naturaleza? La naturaleza de la teoría del proceso se encarga del estudio y la exposición de los conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas procesales, es decir, los componentes del tronco de aquellas que emanan. Además, es la parte teórica del derecho procesal. Esta, por su parte, es la ciencia que se encarga del estudio de las normas que rigen el proceso jurisdiccional de sus órganos y su ejercicio, es decir, la naturaleza del derecho procesal constitucional consta de que se va a encargar de estudiar todo lo que tiene que ver con los conceptos procesales, con las instituciones y los principios que vamos a usar de acuerdo a cada rama procesal, por ejemplo, penal, civil, administrativo, agrario, mercantil, laboral, por ejemplo, ahorita aquí constitucional. Entonces, esta teoría del proceso se encarga de estudiar todo eso, de cómo vamos a interponer una demanda, cómo va a ser el juicio, cuáles son sus principios, cuáles son esas instituciones a las que nos podemos dirigir para meter a lo mejor nuestro proceso, para activar la justicia procesal. El derecho procesal abarca una de las tres funciones básicas del Estado: la función jurisdiccional, que se encarga de la administración de justicia en todas las especialidades, como son los campos civil, penal, laboral, administrativo, fiscal, mercantil, internacional, etc. Es decir, que va a abarcar esta función jurisdiccional, que es como ya conocemos esa administración de justicia, ¿no? Les decía, va a estar estudiando todas esas instituciones, esas instancias que nos van a ayudar a cumplir con la impartición de la justicia. Ahora también es preciso recordar que la teoría es un conjunto de principios que explican de uno o más sectores de la realidad que resumen el conocimiento existente. También nos va a proporcionar una explicación para los acontecimientos observados y pueden permitir incluso predecir la concurrencia de acontecimientos no observados. Es decir, esta teoría nos va a dar esos principios que nos van a explicar cómo va a ir nuestro proceso y nos dice que va a poder predecir qué va a pasar por acontecimientos no observados, porque estos códigos que estudian la teoría del proceso nos marcan todo lo que puede llegar a pasar si nosotros hacemos a lo mejor una excepción, si hacemos la contestación, ya nos dice qué viene después de lo que hacemos. También la teoría general del proceso puede definirse como el conjunto de conceptos, instituciones y principios comunes a las distintas ramas del enjuiciamiento, lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Va a abarcar todas estas partes, todo lo que tiene que ver con el proceso. Más específicamente, es la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las diversas disciplinas procesales especiales. Es decir, esta teoría del proceso nos va a ir dando paso a paso cómo vamos a ir llevando el manejo de nuestro proceso en cada una de nuestras ramas, como lo mencionamos, a lo mejor civil, penal, administrativo, así cómo va a empezar, ¿no? A lo mejor desde que
tenemos que a lo mejor encuadrarlo al Código Penal, desde que tenemos que iniciar con una demanda, con una contestación, con una reconvención, con una demanda, una contestación, una reconvención, una audiencia, un ofrecimiento de pruebas, etcétera. Ahora esta pues se encarga del derecho, del estudio del derecho civil, mercantil, penal, administrativo, tributario, agrario, laboral, procesal, constitucional, es decir, de todas las ramas del derecho. Ahora, por parte del derecho procesal constitucional, esta pues es una rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales que permiten la protección de la supremacía constitucional y de los derechos contenidos en la Constitución. Entonces, de este lado, vamos a encontrar que nuestra teoría procesal va a ser constitucional y que se va a encargar de la protección de la supremacía de nuestra Constitución política de los Estados Unidos. Aquí vamos a ver mucho esa parte de la pirámide de Kelsen, ¿no? De que tenemos que estar respetando siempre la supremacía constitucional, que siempre va a estar la Constitución hasta arriba y que ninguna ley tiene por qué sobrepasar de ella. También nos dice que vamos a estar estudiando los derechos que contiene la Constitución, entonces es por eso que se llama derecho procesal constitucional. Los conceptos principales de la teoría general del proceso que vamos a encontrar en todas las materias, pues va a ser jurisdicción. Dice, hay límites a la autoridad legal de cada corte para considerar y decidir un caso. Para que una corte pueda decidir un caso, tiene que tener jurisdicción sobre el caso. Es decir, la jurisdicción nos va a decir que a lo mejor hay límites territoriales donde nos va a decir, ¿sabes qué? Pasó en Temascalapa, Estado de México, y tenemos jurisdicción a lo mejor en Otumba, ¿no? Y tenemos jurisdicción a lo mejor en Ixtlahuaca, a lo mejor tenemos jurisdicción en Teacalco. Entonces van a tener ese límite para poder saber sobre nuestro caso, van a poder decidir. Ahora, competencia. La competencia en sentido estricto es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. Aquí nos dice, ¿sabes qué? Nada más a tener a lo mejor competencia por territorio, por materia, por cuantía, y aquí en la ley, o más bien, bueno, sí, la ley nos va a otorgar esa competencia, no nos va a decir a lo mejor tú encárgate de lo penal, tú encárgate de lo civil, tú encárgate de lo administrativo, entonces nos van a dar como que esa competencia. Ahora, acción. La acción se define como aquella actividad que realiza el sujeto produciendo consecuencias en el mundo jurídico. ¿Cuál va a ser esta acción? A lo mejor desde que empezamos con la demanda y vamos a tener actividad para producir consecuencias en el mundo jurídico. Ahora, excepción. La excepción es el derecho subjetivo con el que cuenta el demandado para intentar neutralizar la acción promovida por la parte actora a fin de paralizar el proceso o de obtener una sentencia favorable de manera total o parcial. Aquí hablamos que va a ser como que tenemos esa acción y esa excepción. A lo mejor sí puedo meter esta acción, pero por esta excepción no se puede y tienes que regresarlo. Y tú, juez, escúchame a mí porque esto va en contra de la ley y esta sería mi excepción. Ahora, los sectores del derecho procesal constitucional. Los 5 sectores en los que puede clasificarse el estudio del juicio de amparo mexicano son el amparo para la tutela de la libertad personal contra las leyes, el amparo casación o en contra de sentencias judiciales, el amparo administrativo y el amparo en materia agraria. Entonces tenemos que los sectores del derecho procesal constitucional tienen que ver mucho con el amparo y en estos casos en específico. El derecho procesal constitucional de la libertad. ¿De qué comprende? Pues comprende del estudio de aquellos instrumentos consagrados en los textos fundamentales para la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales debidamente reconocidos por los estados. B. El derecho procesal constitucional orgánico. Este se va a encargar del análisis de los procesos y procedimientos para proteger las atribuciones y competencias constitucionales de los distintos órganos de poder.
donde también se puede ubicar el control constitucional abstracto de las disposiciones legislativas. Ahora C, el derecho procesal transnacional. Este rige los trámites tanto para el modelo comunitario, cuya corte se encuentra en Luxemburgo, y como en el esquema de los derechos humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos con asiento en Estrasburgo, y Corte Interamericana de Derechos Humanos con asiento en Costa Rica. Es decir, que en este derecho transnacional ya nos vamos a estar viendo más involucrados en diferentes países. Ahora, el derecho procesal constitucional, pues este nace como una garantía de la democracia y para salvaguardar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos humanos. Ahora, por esta parte sería todo lo que vamos a ver de la naturaleza y los sectores del derecho procesal constitucional. La naturaleza ya sabemos que pues va a ser ese estudio del derecho procesal constitucional, de los derechos humanos, de la Constitución, todo eso que tiene que ver con la supremacía constitucional, con defender y salvaguardar nuestra Constitución y que también se salvaguarden todos esos derechos humanos, ¿ok? Ahora bien, sobre estos sectores del derecho procesal, pues vamos a encontrar mucho al amparo, que el amparo va a ser un sector ya podría decirse clasificados de manera a lo mejor por los de la libertad personal, contra las leyes, contra sentencias judiciales, administrativos y en materia agraria. Aquí lo vemos un poquito más, pues ya en concepto, pues en la libertad, pues va a ser aquellos que van a proteger los derechos fundamentales previstos de los instrumentos internacionales. Es decir, que este derecho procesal constitucional va a buscar que la libertad se respete tanto en los instrumentos internacionales como en los nacionales, ¿no? A lo mejor por los reconocidos por el Estado, en los tratados internacionales hablamos aquí de ello. En el derecho procesal orgánico, pues nos dice que se va a encargar de esos procesos y procedimientos para proteger atribuciones y competencias constitucionales. Aquí nos dice que entonces va a buscar que se respete, que la Constitución va a estar por encima de todas las leyes y que entonces va a tener competencia, pues se podría decir que en todos los procesos. Y aquí nos vemos el derecho procesal transnacional, pues va a regirnos tanto por los modelos comunitarios, las Cortes de Luxemburgo, la europea, la de Costa Rica, cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Y el derecho procesal constitucional, pues que van a ser como una garantía de democracia, de que nuestro país es democrático, de que podemos decidir, de que tenemos que salvaguardar la Constitución y la protección de nuestros derechos humanos a través de la democracia. Ok, pues muchas gracias por su atención. Esto es todo por hoy. Hasta luego. La tarea se encuentra en plataforma.